Buenas noches, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Dainer Madera y actualmente curso el programa de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy vamos a socializar y a retroalimentar el tema de información exógena del curso Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal. Información exógena. ¿Qué es la información exógena? La información exógena corresponde a la integralidad de datos que deben presentar las personas naturales y jurídicas ante la DIAN con respecto a sus transacciones y operaciones que involucren terceros. Un ejemplo de esto es cuando los bancos reportan las operaciones que realiza un contribuyente o los supermercados reportan la compra de mercancía por un contribuyente. Estas entidades reportan a la DIAN y la DIAN tiene en su base de datos el reporte de que el contribuyente qué movimientos financieros hizo. El marco legal. En el Estatuto Tributario Nacional describe quiénes están obligados a presentar esta información, desde el artículo 623 hasta el artículo 631. Sin embargo, el contenido y las características técnicas lo establece la DIAN mediante las resoluciones que saca cada año. En pantalla podemos observar que para el año gravable 2021 ya se emitió la resolución 98 del 28 de octubre del 2020 y para el año gravable 2020 se había emitido la resolución 27 del 25 de marzo de 2020 y la resolución 70 y anexos del 28 de octubre de 2019. Obviamente en los años anteriores también se habían emitido resoluciones y solamente aquí estoy mostrando los dos últimos años grabables. ¿Para qué sirve la información exógena? Es una herramienta de la DIAN para cumplir con su labor de fiscalización. Esta ayuda a detectar contribuyentes que evaden su declaración o que cumplen con esta pero con presuntas inexactitudes. Al contribuyente, ¿cómo le ayuda? A organizar sus declaraciones y que éstas se presenten de manera correcta, porque la DIAN brinda la información que ha sido reportada al contribuyente. Claro está que cada contribuyente conoce su realidad financiera. Entonces, la información exógena es una herramienta de fiscalización de la DIAN y básicamente es un espejo, ¿no? Ellos hacen el contraste en las declaraciones que yo hago, si están acorde con esa información exógena que ellos recibieron de las entidades donde yo realicé mis movimientos financieros. ¿Quiénes están obligados a presentar esa obligación? Pues es una larga lista. Aquí en las diapositivas las tenemos. Y son todas aquellas establecidas en las resoluciones emitidas por la DIAN. Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación con organismos internacionales, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, como es el caso de los bancos, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Dentro de las más importantes están las personas naturales y sus asimiladas para el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año gravable 2019 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Como también es el caso de las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas o privadas obligadas a presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio que en el año gravable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Obviamente hay una larga lista, como lo pueden observar en las diapositivas, dentro de los cuales también están los entes públicos de nivel nacional y territorial, las secretarías generales, los grupos económicos o empresariales, las cámaras de comercio, la Registraduría Nacional de Estado Civil, los notarios,
las personas o entidades que elaboran facturas de venta, documentos equivalentes, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, autoridades catastrales y responsables del impuesto nacional al carbono. Formatos que más se requieren y qué son los conceptos. Los formatos más usados, formato 1001, pagos y abonos en cuentas de retenciones, formatos 1003, retenciones en las fuentes que le practicaron, formatos 1005, impuesto de IVA descontable, y formatos 1006, impuestos de IVA generados, ¿cierto? ¿Por qué son los más usados? Porque son las transacciones o son los movimientos financieros más comunes. Generalmente siempre nos están haciendo abonos en las cuentas y retenciones y pagos. Como es el caso también de las retenciones en las fuentes, es algo muy habitual, entonces es algo que siempre nos están descontando, entonces siempre van a ser los más usados estos que he mencionado. ¿Qué son los conceptos? La información exógena o de medios magnéticos está compuesta por los conceptos de ingresos, compras, costos, deducciones, pagos, IVA, cobros de IVA, retenciones practicadas y que practicaron, y demás información tributaria relevante. Todos estos conceptos están relacionados con un formato específico dentro de los cuales se hace el reporte de la información exógena. ¿Cuántos y cuáles formatos comprenden la información exógena? Pues aproximadamente, propiamente dichos, son 44 formatos. Hay otros que no se llaman como tal formato, sino conceptos, pero estos son los digamos los que voy a resaltar en esta presentación. Como ya les dije, el formato 1001, pagos y abonos en cuenta y retenciones, formato 1003, retenciones en la fuente que le practicaron, formato 1004, descuentos tributarios solicitados, formato 1005, impuesto de IVA descontable, formato 1006, impuestos de IVA generados, formato 1007, ingresos recibidos, formato 1009, saldos de cuentas por cobrar, dentro de muchos tantos que están ahí, dentro de los cuales voy a resaltar estos últimos que son, digamos, un tanto diferentes y que se dedican específicamente a otra cosa. Como por ejemplo el formato 5248, que son ingresos recibidos, devoluciones, rebajas y descuentos. El 5249, que es el valor de IVA descontable y el valor de IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Pues cada formato hay que revisarlo con la resolución en mano, porque hay unos que solo aplican para entidades públicas, otros que son condicionados para personas jurídicas. O sea, cada formato está diseñado para reportar una información exógena específica. Entonces, siempre que vayamos a reportar información exógena, debemos ser muy cuidadosos de leer para ver si nos aplica o no nos aplica ese reporte de esa información exógena. Mencionará a partir de qué monto los contribuyentes están obligados a presentar la información exógena. Fue lo que ya había mencionado, pero sí. Para las personas naturales y sus asimiladas que en el año grabable 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, y que en el año grabable 2019 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. Las personas jurídicas y sus asimiladas, y de igual manera manejamos la cifra de 100 millones de pesos, como anteriormente lo mencionamos. ¿Cuáles son los plazos para presentar esa información? Para la información exógena 2019, la resolución estableció las fechas que pueden ver en pantalla. Hay la diferencia, ¿cuál es? Que hay fechas de vencimiento para grandes contribuyentes y otras fechas de vencimiento que son aplicables a las personas jurídicas y personas naturales. Como pueden ver, estas se establece la fecha de acuerdo al último dígito del registro único tributario, ¿cierto? Entonces hay que tener presente esos dígitos para nosotros hacer el reporte de la información exógena. Genera sanción no presentar esta información. ¿Y cuáles son? Si eres una persona obligada a presentar la información exógena y no lo haces, la omisión dará lugar a la imposición de multas por parte de la DIAN, ya sea por extemporaneidad o por presentar la información de manera irregular. Entonces aquí observamos cuáles son los hechos sancionables y cuál es el monto de la sanción.
No suministrar la información solicitada el 5%. Suministrar información con errores el 4%. Suministrar información de forma extemporánea el 3%. Entonces hay que ser muy juiciosos con el reporte de esta información exógena. Cuando no se puede determinar una base o la información solicitada no tenga cuantía, la sanción será del 0.5% sobre los ingresos netos. Y si el contribuyente no tiene ingresos, la sanción será del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente correspondiente al año anterior o de la última declaración de renta presentada. Entonces podemos darnos cuenta que este reporte de la información exógena es muy importante para las personas naturales y jurídicas, porque de no hacerlo estaríamos incurriendo en una falta, y esa falta pues nos va a generar una multa. Cabe anotar que es importante realizarlo porque también contribuimos al bienestar de nuestro país, porque estamos contribuyendo para que la DIAN pueda realizar su función de fiscalizar este tipo de situaciones y pueda determinar quiénes son los evasores. Obviamente al estar con esa función, para el normal funcionamiento del Estado es necesario el tributo. Entonces, si hay evasores de impuestos, pues el funcionamiento del Estado no es el correcto. Entonces hay que ser, como contadores públicos, muy juiciosos con el reporte de esta información, porque es el espejo que tiene la DIAN y la herramienta que tiene para precisamente determinar quiénes están evadiendo impuestos o quiénes no están haciendo las cosas bien. Entonces, muchísimas gracias por la atención, y espero que sea de su agrado y se ajuste a la rúbrica, las diapositivas y la socialización que les acabo de hacer. Muchísimas gracias.